inicio del programa lo de la inteligencia artificial y decíamos precisamente a raíz de la elección de von Leyen como nueva consejera y prácticamente como presidenta de la Unión Europea, porque ese es el poder ejecutivo en la Unión Europea, los 27 estados, que la Unión Europea acaba de aprobar precisamente una nota sobre el tema de que los estados se preocupen por la inteligencia artificial. Tenemos la siguiente nota antes de conversar con Roberto Jung, especialista en Derecho Procesal y en Inteligencia Artificial. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una ambiciosa regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, lo que representa el último paso antes de que sea adoptada formalmente en todo el bloque. La ley obtuvo un amplio respaldo de 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. De hecho, esta ley es solo el principio de un largo viaje, porque la inteligencia artificial va a tener un impacto que no solo podemos medir a través de esta ley, va a tener un impacto en el sistema educativo, va a tener un impacto en nuestro mercado laboral, repercutirá en la guerra. Así que se abre todo un mundo nuevo en el que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel central. Y por lo tanto, a partir de este momento, a medida que vayamos construyendo la gobernanza que surja de la ley de inteligencia artificial, tendremos que tener muy presente esta evolución de la tecnología en el futuro y estar preparados. La normativa adoptada prevé que los modelos de inteligencia artificial de propósito general deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, así como con las normas europeas de derechos de autor. En tanto, los sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en infraestructuras críticas, educación o aplicación de la ley, estarán sujetos a requisitos más estrictos. Estos sistemas tendrán que prever la implementación de un análisis de impacto obligatorio sobre los derechos fundamentales. La legislación define medios de vigilancia y sanciones mediante la creación de una Oficina Europea de Inteligencia Artificial que podrá imponer multas. En nuestras actividades académicas hemos estado en alguna conferencia del doctor Roberto Jung, decíamos abogado consultor en materia procesal, pero también uno de los venezolanos que conoce más el tema del espacio virtual y el derecho. Y, como decíamos, los europeos obligan a los 27 estados a una necesidad de tener una autoridad y una legislación. En Venezuela, ¿qué tenemos en esto, profesor Jung? Que usted ha hablado en muchas conferencias sobre este tema y lo hemos seguido muy de cerca. Sí, bueno, en Venezuela no tenemos ningún acto de rango normativo legal que regule de alguna manera la inteligencia artificial. Ahora bien, ahí viene, y estamos viendo la nota, qué interesante cómo se solapan varios, digamos, contextos normativos. A veces tenemos una creencia supersticiosa de la legislación. Vemos que hay nuevas realidades que no necesariamente se han de atender con la norma de rango legal como lo hablamos. Y vemos quién es el sujeto pasivo de esta legislación, por ejemplo, europea. Son los estados, son los usuarios, son los desarrolladores. Estos son retos del derecho. Nuevamente, para poder plantear estos temas hay que tener una idea de qué entendemos por derecho, por sistemas normativos y de ahí en adelante ir desarrollándolo. De todas formas, es parte de un seminario que usted está organizando sobre inteligencia artificial en el mundo virtual que vamos a anunciarlo próximamente, pero definiendo lo que usted señalaba, sin tener normas precisas, dónde recurrir en situaciones que pueden presentarse porque estamos utilizando en educación, en la materia laboral, en la ciencia y tecnología, la inteligencia artificial. Sí, en efecto. Y este contexto y este programa que estamos desarrollando es cómo las instituciones jurídicas vienen a ser impactadas por esta realidad. Y eso no ha pasado recientemente. En la historia de la humanidad tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Concilio de Letrán, que trataba el tema de las armas, ¿no? Vemos cómo, y menciona expresamente la inteligencia artificial en conflictos bélicos, cómo va a tener incidencia en la educación, etcétera. Y entonces, el acercamiento de la cultura jurídica frente a estos fenómenos. Y la inteligencia artificial es uno de ellos, blockchain es otro, Internet de las cosas, vemos que es bien interesante. Claro que, como usted señala, hay un fenómeno que aparece nuevo, el derecho tiene que responder. O sea, frente a la dimensión fenomenológica está la dimensión jurídica, pero también la parte ética, que es tan importante, o axiológica. No se puede hacer una norma sin la referencia a valores de una sociedad o de un medio ambiente. Por eso, ya en Estados Unidos hay una ley en materia de inteligencia artificial, en China hay otra ley, pero son dos parámetros distintos. Sí, son aproximaciones, por supuesto, que tienen un, llamémoslo, sesgo cultural. Cada una de nuestras culturas tiene una aproximación de lo que entiende como ética, como jurídico, quién es el creador del derecho, quién es el hacedor del derecho en este momento, y vemos cómo
habría nuevos sistemas normativos no necesariamente legislados, es decir, producto de la legislación, sino pueden ser como los estándares, pues, estándares libres en los cuales la persona ve quién nos certifica y ahí entramos entonces a intercambiar. Ahora, como jurista, usted sabe que muchas veces el derecho nace en un Estado y otros estados modifican sus constituciones o leyes en razón de esa experiencia, pero también hay casos en que la comunidad internacional da las grandes líneas, las Naciones Unidas, en el caso de la Unión Europea, y es un marco en el cual podemos nosotros como juristas aprovechar de desarrollarlo. Totalmente, totalmente. Y vemos cómo en el mundo, por ejemplo, del derecho internacional, los tratados internacionales, si bien la fuente del derecho no necesariamente son los tratados, sino la costumbre, pudiéramos estar hablando de una parte, digamos, una lex digitalis. Son una aproximación común de qué entendemos por el fenómeno digital y cómo luego, aguas abajo, en cada estado, en cada sociedad, es desarrollado. Esos son los temas que vamos a desarrollar en ese programa que estamos. Claro, sin llegar todavía a la metáfora y al ejemplo que nos da Ferrajoli, el italiano, de una constitución universal, de una constitución de la tierra, tenemos que tener en el caso de América Latina coincidencia en estas legislaciones. Sí, y entender que es una constitución, porque a veces la constitución la vemos como si fuese en un solo sentido, cuando la constitución también es para controlar a los agentes de poder. Y en este caso, los agentes de poder serían los propios desarrolladores de estas plataformas de inteligencia artificial, entre muchas otras. Y ya que estamos hablando del jurista, el nuevo jurista, el que tiene que ser preparado para estas realidades, tiene que entender también cómo hacer, digamos, la abogacía. Fenómenos como lo que es Legal Tech, plataformas de inteligencia artificial en las cuales las personas van a poder meter sus problemas, porque si hay algo que nunca se va a acabar, son los temas jurídicos a resolver. Entonces, es allí donde también hay que prepararnos como profesionales y como usuarios de estos sistemas. Es lo que pasaba, por ejemplo, con el fenómeno nuclear. Antes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki no hacía falta un derecho nuclear prácticamente. Después, hoy en día, con los reactores y la experiencia que se ha tenido, nace un derecho nuclear, es decir, normar el fenómeno que ocurra. La inteligencia artificial es muy nueva, hay que trabajar en eso jurídicamente. Bueno, y así como existe derecho interplanetario y el que está, digamos, de los espacios celestes, que mucha gente ignora que existe, va a ocurrir con esto. Pero nuevamente, ¿quiénes son los receptorios de esas obligaciones? ¿Quiénes son aquellos que se someten? El usuario, importante también la referencia, los derechos fundamentales. No se puede hacer ningún desarrollo normativo sin que queden garantizados la privacidad, la libertad de, digamos, de intercambio, de expresión, etc. Es uno de los planteamientos que hace la Unión Europea, esa referencia, como vimos, a los derechos fundamentales. Vamos a un compromiso comercial y seguimos conversando sobre el tema de la inteligencia artificial y fenómenos nuevos que inclusive escapan al concepto de Estado y de nación porque modifica los conceptos tradicionales del derecho e incluso de la propia Constitución. Ya regresamos.